Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Negociaciones extraoficiales de Israel con Hamás para el canje de 2 soldados muertos y 2 civiles. La OLP, ofendida porque el Cuarteto de Medio Oriente les insta al cese de su instigación a la violencia, se replantea su relación. 3 atentados en Arabia Saudita el mismo día, incluido uno en Medina. Y la visita de Netanyahu a África pretende acabar con la mayoría automática en contra de Israel. Estas son las noticias de las que hablaremos hoy. Para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales, como siempre, pero empezamos hablando de Israel. Israel no está oficialmente negociando con el grupo terrorista islámico Hamás por el regreso de los cuerpos del oficial Hadar Goldin y del soldado Oron Shaul y de los civiles Abra Mangisto e Issam al-Sayed, pero detrás de la escena se están desarrollando conversaciones a través de mediadores. Hamás quiere un canje del tipo Shalit II con la liberación de cientos de presos e incluso exige un precio de entrada como condición para comenzar las negociaciones, con la liberación de 50 terroristas presos detenidos durante la operación realizada en los territorios en disputa en julio de 2014, tras el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes. Se trata de una exigencia que Israel no está dispuesto a aceptar ni a pagar un precio elevado en el intercambio de prisioneros, ya que en los casos de Goldin y Shaul la negociación será sobre cadáveres. El ala militar de Hamás, que mantiene los prisioneros y cuerpos, no le interesa no la construcción de un puerto para Gaza, ni aliviar el bloqueo militar sobre la franja, ni nada que no sea la liberación de los terroristas detenidos. Israel está dispuesto a negociar sobre 20 terroristas apresados durante la operación Margen Protector en 2014 y los cuerpos de 20 combatientes palestinos que Israel capturó en esos combates. Bueno, es lo que decíamos, hay negociaciones, pero no hay negociaciones. O sea, oficialmente no hay negociaciones, esto se hace a través de mediadores indirectos, pero ya están en tratativas. Esto evidentemente tiene que ver con la reconciliación diplomática con Turquía. Aquí no mencionan a los mediadores, pero evidentemente habrá gente del gobierno turco o mediadores con el gobierno turco que estén haciendo esta propuesta de intercambio. Evidentemente, claro, los de Hamás han puesto el precio por las nubes, ¿no? En plan Shalit, pues vamos a liberar no sé cuántos cientos de prisioneros para quedar ellos, porque en realidad lo único que le interesa a Hamás es eso. Como dice la noticia, a Hamás no le interesa que Turquía venga a construir un puerto, mejore las condiciones de vida, incluso que acabe con el bloqueo. Eso no es algo que pueda salvar a Hamás políticamente. Hamás lo único que puede hacer valer para mejorar su imagen de cara a la población de Gaza es que se liberen presos. Entonces, claro, lo que pasa que esta vez, primero, que los 2 soldados que tienen son muertos. Y segundo, los 2 civiles que tienen tampoco son israelíes judíos, con lo cual tienen un problema, porque Abraham Mengistu creo que es eritreo, que entró en el país, y Issam al-Sayed, que es el que, ¿te acuerdas que te dije? Hay uno que no sé el nombre, que esto que el otro nunca se menciona y no aparece en las fotos. Es que Issam al-Sayed, y eso lo estuve buscando, es un beduino israelí, con lo cual es un musulmán y por alguna razón también seguramente ellos lo consideran un palestino, solamente que un palestino israelí, etcétera, etcétera, y pues no reproducen su cara. Al parecer también, como en el caso de Mengistu, es una persona con problemas, digamos, mentales o de conducta que llegó por error o caminando o que se infiltró de forma temeraria en la Franja de Gaza y que en realidad pues tampoco tendría en el mercado, poniendo esto entre comillas, ¿no? En el mercado del intercambio tampoco tendría un gran valor. Es un beduino, un eritreo y 2 soldados muertos. Entonces, bueno, parece lo que Israel propone es repatriar los cadáveres de los terroristas que pueda tener de la operación Margen Protector, o sea, unos 20 combatientes palestinos que Israel capturó
en esos combates, y aparte otros 20 terroristas apresados durante la Operación Margen Protector en 2014. Que serían gente de Hamás, pero serían 20, y ellos están hablando de centenares. Va a ser muy difícil que lo logren, pero con estas cosas nunca se sabe. Tampoco con Gilad Shalit estuvimos esperando 5 años y de pronto de un día para otro se anunció esto y ya estaba en la calle. Así que con estas negociaciones secretas es muy difícil saberlo. La única certeza que tengo es que hay muchos países musulmanes implicados en estas negociaciones, así como Turquía, seguramente también Qatar. La OLP, el partido que gobierna en la Autoridad Palestina, se replantea su relación con el Cuarteto de Oriente Medio, formado por Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Unión Europea, tras el informe de este que urge a las autoridades palestinas a cesar toda incitación a la violencia. El dirigente palestino Saeb Erekat censuró el último informe del Cuarteto, del que dijo que constituye una desviación flagrante del derecho internacional y de la legitimidad internacional, y señaló que no satisfizo las expectativas palestinas porque equipara al ocupante y al ocupado. Además, recordó que la OLP exige una serie de obligaciones que Israel debe cumplir para retomar las negociaciones, y anunció que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, enviará hoy cartas a los miembros del cuarteto para presentar su posición. Entre dichas obligaciones están aceptar una solución de 2 estados que incluya un estado palestino sobre las fronteras previas a la guerra de 1967, cesar toda actividad de construcción en los asentamientos en los territorios en disputa y acordar un calendario para las negociaciones. Además, Israel debe poner en libertad a la 4ª y última tanda de presos palestinos que se comprometió a excarcelar antes de que descarrilara el último proceso de negociación hace más de 2 años. Sí, la verdad que tienen una cara muy dura en la Autoridad Palestina para sentirse ofendidos porque el Cuarteto de Medio Oriente, que no están formado exactamente por los máximos amigos de Israel, si tomamos en cuenta que también aparecen ahí Naciones Unidas y la Unión Europea, que siempre han estado siempre han sido mucho más parciales en favor de los palestinos, pero que esta vez, aparte de decir que Israel debe dejar de edificar en los asentamientos, porque esto no es que le dijeron solamente a los palestinos lo que tenían que hacer. Criticaron al gobierno de Israel, pero el gobierno de Israel, han dicho lo mismo de siempre, pero esta vez también dijeron algo sobre los palestinos. Dijeron, oye, aquí hay algo que vosotros tenéis que dejar de hacer, que es incitar a la violencia. Y están hablando de hechos muy concretos, por ejemplo, con el tema de las mezquitas, la explanada de las mezquitas, todo este tema de la ola de terrorismo que hay con cuchillos, con atropellos, con disparos, con lanzamiento de piedras, que ha tenido lugar durante los 6-7 últimos meses y que ha sido incitado y movido desde la Autoridad Palestina, y que cada vez que sucede algo de esto, pues ellos no solo que no condenan, sino que gratifican económicamente a las familias de las cuales alguno de sus hijos se ha hecho explotar para matar judíos o ha cometido un atentado terrorista del que ha salido generalmente neutralizado, como se suele decir. Pues esto no son símbolos o no son signos de una autoridad que quiera frenar la violencia, sino todo lo contrario, incitarla. Así que Saeb Erekat se ha ofendido mucho, suponemos que también Mahmoud Abbas, porque alguien le dice que ellos también tienen parte de responsabilidad en lo que está pasando. Y bueno, y dice que para volver a la mesa de negociaciones, pues ellos ponen condiciones. Primera condición, que liberen a los que dijeron que iban a liberar en la anterior ronda de condiciones. O sea, ni siquiera están dispuestos a sentarse a hablar, a menos que ya Israel ceda, no solamente libere a estos 107, creo que eran 107 presos, sino que acepte ya de entrada, antes de sentarse a hablar, de que va a haber un Estado palestino en fronteras previas a la guerra del 67, como si estas fronteras hubieran sido fronteras internacionales alguna vez, cesar toda la construcción de los asentamientos y después empezar a negociar. ¿Qué es lo que van a negociar? Después ya se llevan los palestinos absolutamente todo lo que
todo lo que quieren. Sí, se van a poner a negociar y entonces los palestinos en ese caso podrían decir, y ahora que vamos a negociar, pues vamos a hablar del derecho al retorno de todos los palestinos que están dispersos por el mundo a recuperar las tierras exactamente que tenían en Tel Aviv, en Haifa o donde sea, y de las que salieron sus tatarabuelos o sus abuelos hace 68 años. Y con esto es una solución de 2 estados, uno palestino y el otro también. Seguimos. 3 atentados suicidas han sembrado este lunes el terror en Arabia Saudí tras una semana en la que Daesh ha sido acusado de atacar el principal aeropuerto de Estambul, un café frecuentado por extranjeros en la capital de Bangladesh, y de causar una matanza sin precedentes en un barrio chií de Bagdad. Los ataques golpearon en Jeddah, cerca del consulado de Estados Unidos, en la ciudad oriental de Qatif, y en Medina, cerca de la mezquita del Profeta. Este último ataque es el único con víctimas mortales, además de los suicidas, que se produjo en la ciudad considerada el segundo lugar más sagrado del Islam por albergar la tumba de Mahoma y sus 2 sucesores inmediatos al frente del Islam. Bueno, vemos que Arabia Saudí, que ya estaba en alerta, pues estará muy preocupada de lo que pasa con Daesh, porque los tiene dentro y porque a Daesh, que son los que reivindican, que quieren imponer la Sharia, la ley coránica en todo el mundo, pues atacan en la propia ciudad de Medina. Y justamente allí causan muertos, que eran los policías que estaban vigilando el sitio. Pero bueno, ya sabemos que han golpeado y siguen golpeando en muchos países árabes y musulmanes, especialmente en Irak, especialmente en Siria y ahora también en Bangladesh y en otros sitios. Lo que sí me gustaría destacar es que todos los medios han destacado que Medina es el segundo lugar más sagrado del Islam. Vale. El primero es la Meca, el segundo es Medina, y después empiezan a decir que Jerusalén, o la explanada de las mezquitas, o la mezquita Al-Aqsa, es el tercer lugar. ¿Y cuál es el cuarto lugar? Porque si hay un tercer lugar, igual hay un cuarto, porque esto no es un decálogo de cuáles son los lugares santos del Islam. Estos son por tradición, por reivindicación. Entonces tenemos la Meca, tenemos la Medina, tenemos uno más problemático que es Jerusalén, que ellos lo reivindican y que a mucha gente le parece muy lógico, pero el cuarto lugar se llama Córdoba, la mezquita de Córdoba. Así que para reivindicar lugares sagrados del Islam, que sepan que no son ni 2, ni 3, ni 4. Todo el mundo es un lugar sagrado para el Islam. Y todo el mundo y cada centímetro cuadrado de este planeta les pertenece por derecho divino y allí llevarán la verdad suprema por las buenas o no por las buenas. Eso es lo que les encomienda el libro sagrado. Así que lo digo para que los periodistas cuando hablen de primera ciudad sagrada, segunda ciudad sagrada, o especialmente cuando refieren a la explanada, a las mezquitas, y esto en relación a la noticia anterior de incitación a la violencia, porque es el tercer lugar más sagrado del Islam, que es tercero o cuarto o quinto o sexto. Da igual. Para los judíos solo hay un lugar sagrado, y es Jerusalén. Y el sitio más sagrado de Jerusalén es la explanada, el monte del templo, donde estaba el templo. Y es tan sagrado ese sitio que ni siquiera pueden subir a rezar, porque ahora ya no está el templo. Fíjate si será sagrado. Pero los sitios sagrados hay que respetarlos. No hacer con ellos, por ejemplo, lo que en la mezquita del Aqsa, que es incendiarlo, atacarlo, destruirlo y luego enfrentarse y ondear las banderas de Daesh a las puertas de la mezquita del Aqsa, como pasó esta semana. Las banderas del Daesh, no es la bandera de la libertad religiosa del Islam. Nadie está impidiendo que los musulmanes recen en la mezquita del Aqsa. Es una mentira. Y es una mentira también que las ciudades del mundo ostenten algún número en la escala de acercamiento al Islam, porque todo el mundo pertenece al Islam.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha reunido con el presidente de Kenia y participado en un encuentro entre empresarios israelíes y keniatas. Netanyahu manifestó que el objetivo de su visita es ampliar las relaciones de Israel con los países africanos y considera que se puede revertir la mayoría automática en contra de Israel en la comunidad internacional. Puede que tome una década, pero cambiaremos la mayoría automática contra Israel. Eso es algo que nunca había sido posible en el pasado. Somos un país con valores que son buscados por los países del mundo. Tenemos muchos admiradores en el mundo, afirmó. El ministro de Exteriores de Tanzania le entregó a Netanyahu una carta de su presidente indicando que ese país africano quiere establecer por primera vez una embajada en Israel. Sí, y llama mucho la atención. A mí me llamó la atención. Y cuando leí esto, lo primero que hice fue a la Wikipedia a buscar, y decir, pero Tanzania no es un país musulmán. Bueno, resulta que Tanzania es una unión de lo que eran dos reinos anteriores, Tanganica y Zanzíbar. De ahí viene el nombre de Tanzania. Y en Tanzania hay, digamos, que la mitad de la población es musulmana y la otra mitad de la población es cristiana. Aunque los cristianos llegaron ahí solamente en el siglo XIX, pero las misiones lograron expandirse y hacer que mucha de la población de Tanzania sea también cristiana. Es un caso, digamos, un border, ¿no? Un caso fronterizo entre los dos mundos que coexisten en África y cuyo esta línea imaginaria pasa más o menos por el sur del desierto del Sáhara. Al norte de él, los países musulmanes, al sur los países que no lo son. Y muchos de estos países que no lo son el objetivo de Israel y no está muy desacertada la visión que ha tenido Netanyahu porque solamente con contar, por ejemplo, con organismos como la Asamblea General de Naciones Unidas que toma tantas decisiones sobre Israel, pues en este grupo hay casi 40 países que, como dice él, en cuestión de una década podrían pasar de ser enemigos o enfrentados a Israel a ser países que colaboren con Israel o que a nivel internacional vean que su papel no es el del diablo del mundo y el que viene a destrozar al mundo y que podrían equilibrar lo que se llama la mayoría automática contra Israel, es decir, esto que pasa, por ejemplo, en el Consejo de Naciones Unidas de los Derechos Humanos de Ginebra, que todas las sesiones, cada vez que se reúnen, pues en vez de hablar de los problemas de los derechos humanos en el mundo, que hay muchos, pues todas las reuniones hay condenas a Israel por sus problemas por soliviantar los derechos humanos, etcétera, como si fuera el país que más los corrompe, como si no existiera ni China, por ejemplo, que tiene no sé cuántos más de 1.000 millones de habitantes, pues cuyos derechos humanos no están exactamente respetados, o Corea del Norte, sin hablar de los propios países del entorno del Oriente Medio, que ninguno de ellos vive en condiciones de democracia plena y cuyos derechos más fundamentales están conculcados día a día, desde el derecho a la vida hasta derechos como los derechos de la mujer, los derechos de las opciones sexuales distintas, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperemos que este viaje sea como decía la película esta de Casablanca, que también sobre África, que sea el principio de una larga amistad y que sirva de ejemplo no solamente a los países no musulmanes, sino también a los países musulmanes moderados que entiendan que el enemigo no es Israel. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo por aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Ya estamos en el espacio cultural junto a Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. A ver, cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? Pues mira, empezamos situándonos en Girona, pero de alguna manera también en Barcelona, porque les hablamos de la 18ª edición del Festival de Cinema Jueu de Barcelona, el Festival de Cine Judío de Barcelona, que es uno de nuestros proyectos preferidos. Aquí en Radio Sefarad todos los años hablamos con Daniela Rosenfeld acerca de él. Es la persona que lo dirige, su directora, desde hace 18 años. En esta ocasión, como ya les comentábamos en Radio Sefarad hace meses,
El festival no se celebró en junio, que era, digamos, su fecha tradicional, sino que se va a desarrollar del 20 de septiembre al 1 de octubre en la Filmoteca de Cataluña. Pero antes, para todos los que no podemos esperar a este 20 de septiembre, en Girona se van a proyectar 2 de las películas que formarán parte del cartel de esta edición 18ª del Festival de Cine Judío de Barcelona. Es como si fuera un adelanto. Un adelanto, unas píldoras adelantadas a lo que podremos ver en Barcelona. Como esa tapa que te ponen antes de ponerte la comida. Exacto, que suele ser deliciosa. Bueno, pues esto es lo mismo. Los días 14 y 21 señálenlos en su calendario, porque en colaboración con el Patronat Cal de Girona y el Festival de Cinema de Girona se proyectarán 2 de las películas de este Festival de Cinema Jueu de Barcelona en el maravilloso patio del Museo de Historia de los Judíos de Girona. Será a las 10 de la noche con entrada libre hasta completar aforo. ¿Qué películas llegan a Girona? Pues La marroquí, La orquesta de Minuit y Una historia de amor y oscuridad. ¡Tachán! De Natalie Portman. La primera película de Natalie Portman como directora, basada, ya saben, en la novela autobiográfica homónima de Amos Oz, maravillosa. La película no lo es tanto. Yo no te preguntaba antes Sí. por ella, porque no la he visto en la cartelera, no la he visto anunciada, y no sé si es que no ha llegado, si es que no se ha exhibido mucho o si es que no ha tenido éxito. No ha tenido mucho éxito No ha tenido de mucho crítica y me temo que tampoco de público, Jordi, aunque Amos Oz declaró, no sé si por elegancia o por Que le había cariño a gustado. Natalie Portman, Ay, que le había vamos. parecido una adaptación correcta, Sí, buena. bueno, oye, pues mira. Así que, no sé, pero siempre tenemos Me cabe esa la duda curiosidad porque por es un verla. libro bien conocido, perdona Sí. Raquel, y porque, bueno, es Natalie Portman, que es una superestrella de Hollywood, o sea, hay que decir que no sé, los exhibidores suelen tener en cuenta esos temas, es Sí. decir, bueno, sale Sí, te Natalie llama la atención Portman, que es un libro que famoso. a pesar de que no sea muy buena, no haya llegado, ¿no? Esperemos que sí, es que no sé la nada de ella en podamos ver. España. Bueno, Pero bueno, desde luego la vamos a ver en el Festival de Cinema Jueu de Barcelona y estos 14 y 21 de julio en Girona. Así que ya llega a España, ya ha llegado gracias a Daniela Rosenfeld y su equipo, Una historia de amor y oscuridad. pues sí, bueno, ya ese es el adelanto, ese aperitivo, como decíamos. Luego, en septiembre, ya hablaremos con Daniela y que nos cuente tranquilamente todo lo que tienen preparado para ese festival Que además lo de cine hace judío. maravillosamente, tiene una capacidad de síntesis que me sorprende año tras año, la verdad que Bueno, sí. todas las semanas podemos disfrutar del comentario de Daniela Rosenfeld en la sección Filmoteca Sefarad, donde seleccionamos algunas películas y donde ella, bueno, el texto es suyo. O sea que, pues ahí estamos. ¿Qué más Cambiamos de tienes? tema. Lo Nos que tú me referimos digas. ahora a un curso interesante, se llama Camilo José Cela y los sefardíes. Es una tontería lo que acabo de decir, porque si no fuera interesante no lo traeríamos a la agenda Ay. cultural del informativo. Pero bueno, curioso, exótico. Sí, porque Esa- nunca pensé que Cela tuviera Claro. alguna relación con los sefardíes. Esa conexión es desconocida para muchas personas y este curso viene un poco a hablarnos de este hecho. Será en la localidad de Sigüenza, en Guadalajara, los días 25 y 26 de julio. Es un curso de verano organizado por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Sigüenza y la Cátedra España-Israel de la Universidad Rey Juan Carlos. Contará con la presencia, con la participación de miembros de la política, la diplomacia y la universidad. El curso estará dirigido por los profesores Ignacio Ruiz Rodríguez, que nos ha visitado en muchas ocasiones en Radio Sefarad, y Fernando Bermejo Batanero, de la Universidad Rey Juan Carlos, ambos además Premio Provincia de Guadalajara de Investigación Histórica. Ajá. El curso pretende dar a conocer la implicación del Premio Nobel en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, del que conmemoramos los 30 años, así como las relaciones entre Guadalajara y los sefardíes y la fuerte vinculación que existió entre Cela y la comunidad sefardí. José Manuel Latre ha destacado que este curso viene en un año volcado en la conmemoración del centenario de Camilo José Cela a través de diferentes, numerosas y variadas iniciativas y, según Ignacio Ruiz, se trata de uno de los cursos más destacados que se han organizado desde la universidad para conocer la historia entre la comunidad sefardí y España, una temática que a nosotros nos atañe, por supuestísimo. Participarán grandes amigos especialistas
de Radio Sefarad, por ejemplo, contará con la presencia, el curso del embajador del Estado de Israel en España, Daniel Kutner, de ponencias a cargo de Uriel Macías Capón, José Antonio Lisbona, o el que fuera exministro y exdefensor del pueblo, Enrique Mújica Herzog. Y destacamos, por supuesto, la presencia el martes 26 del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que hablará de las comunidades judías en España. La red de juderías también tendrá presencia en este curso, así como el político Javier Elorriaga, que fue uno de los ponentes de la ley de nacionalidad para los sefardíes de procedencia española. Así que les recordamos la fecha, 25-26 de julio, Camilo José Cela y los sefardíes. El curso tiene carácter gratuito y la Universidad Rey Juan Carlos concede 1,3 créditos por la asistencia al mismo. Pues desde luego no sabía yo de ese papel que había tenido Cela en el tema de los sefardíes y España. No lo conocía para nada. Y bueno, 100 años de Cela, 30 de España e Israel, o sea que fechas todo cuadra. Redondas. Hablaremos muy pronto con los responsables de este curso para que nos cuenten con más intensidad, con más detalle esta relación entre el Nobel y los sefardíes. Bueno, pues muy bien, en Sigüenza estarán todos. Además, como vemos, el embajador de Israel, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España y, como ha dicho Raquel, grandes amigos de Radio Sefarad, como Uriel Macías o José Antonio Lisbona, Enrique Mújica Herzog, todos han pasado por aquí. Las Miguel superestrellas de Radio Sefarad, Miguel de Lucas, las superestrellas de Radio Sefarad estarán allí. También intentaremos grabar lo que podamos. Porque, bueno, y una entrevista con los responsables para, como les decimos, que nos den más detalles antes de que comience el curso, para que si alguno de nuestros oyentes se quiere apuntar, se quiere matricular, pues bueno, tenga toda la información. Fíjate, desde Madrid se tarda muy poquito en llegar a Sigüenza, además muy bonito. Es un pueblo realmente curioso. Terminamos y volvemos a Cataluña, donde empezábamos. Es una estructura circular la de la agenda cultural, Jordi. Con una buenísima noticia para todos los que amamos la danza y en concreto admiramos la danza que viene desde Israel. Los días 8 y 9 actuará en el GREC, en el Festival GREC de Barcelona, la Kibbutz Contemporary Dance Company, que dirige el coreógrafo Rami Beer, que presenta en el Teatro GREC de Barcelona su espectáculo If It All. Les damos algunos datos sobre esta compañía. Yehudit Arnon es el nombre de una bailarina nacida en la antigua Checoslovaquia que durante la Segunda Guerra Mundial sobrevivió a los campos de exterminio nazis pese a haberse negado a bailar para sus captores. Años después de la guerra se instaló en el Kibbutz Gaatón, en Galilea, donde fundó un centro de danza y fue una de las creadoras del International Dance Village. Allí viven y trabajan un centenar de bailarines de diferentes nacionalidades y tiene su sede la Kibbutz Contemporary Dance Company, dirigida por el coreógrafo, como les hemos comentado, Rami Beer. La personalidad de este coreógrafo que fue alumno de Yehudit Arnon desde la niñez, impregna todas sus coreografías y el trabajo de esta compañía. La circularidad marca las interpretaciones de los bailarines y bailarinas, la estructura de las coreografías que interpretan y la composición en sí misma. Cuentan siempre con una banda sonora muy especial, ecléctica, el vestuario, la escenografía, la iluminación cuidadísimas y todo colabora a presentar esa voz única con la que quiere Rami Beer que se muestre esta compañía. El significado de las coreografías no está predeterminado, es otra de las características de esta propuesta de danza, sino que queda abierto a la sensibilidad, los recuerdos y las experiencias de cada espectador. O sea que cada uno vivimos una experiencia única. Pues nada, oye, para que vean, también rompiendo tópicos respecto a los kibbutz. Y bueno, Raquel, mañana seguimos rompiendo tópicos, ¿te parece? como quien rompe ladrillos. Y nada, nos vemos mañana, claro. Hasta mañana, más noticias. Hasta mañana, Jordi.